Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos amamos al Señor? Amamos al Señor porque Él nos La amó bendiga a primero. todos. Y Espero damos nuevamente gracias a les Él digo por que ese pues amor hayamos amanecido muy inmerecido. bien por la gracia del Señor. Bueno, en esta hora voy a compartir una porción de su palabra con ustedes y nuevamente les agradezco la oportunidad. Dios les bendiga. Quiero invitarlas a que me acompañen a leer en Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo número 2. ¿Me escuchan allí con claridad o le ajustamos Bien, se al le sonido? escucha muy bien, sí, señora. Bueno, listo. Entonces dice así en el nombre del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo número 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Amén. Y de pronto, el Señor me regaló un tema para estos minutitos. ¿Qué tienes en tu casa? Amén. Ese es el lema que el Señor me regaló para esta hora. De pronto nosotros nos pudiéramos preguntar o respondernos también cuando estamos llenando algunas encuestas del DANE y de otras situaciones, cuando nos preguntan, ¿qué tienes en tu casa? Vamos a hacer una numeración de los artículos que hay en tu hogar. Entonces pudiéramos de pronto comenzar a enumerar, ¿no? En mi casa pues tengo 2 televisores o 2 camas, una lavadora, hay una estufa, ¿sí? Y de pronto a quienes el Señor ha bendecido puede decir, bueno, yo también tengo un microondas, tengo una freidora de aire. O pudiéramos decir, no, en mi casa solamente hay una habitación y una cama. Hay un baño, ¿sí? Por hacer alguna numeración de los artículos o de las cosas que hay en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero aquí en el pasaje donde estábamos leyendo, vemos que quizás es un hogar que carecía de todas estas pertenencias que yo les acabo de nombrar, porque era la situación de una mujer cuyo esposo había servido a Dios, pero ese esposo había muerto y había dejado algunas deudas. Entonces esta mujer acudió a quien en aquel momento era el profeta Eliseo y le dice, Eliseo, tu siervo, mi marido, mi esposo, ha muerto. Y resulta que él prestó algún dinero y ahora vienen a cobrarlo. Vienen a cobrarlo y quieren llevarse a mis hijos para pagar aquella deuda. Porque en aquel momento no es como ahora. Ahora si la persona muere, pues la deuda queda allí. ¿Qué clase de deudas? Pero pues legalmente tengo entendido que la deuda muere con esa persona que fallece actualmente. En aquella época no funcionaba así. Y en aquella época se llegaba hasta la servidumbre con el fin de pagar esa deuda que había. Había que completamente pagar esa deuda. Si no estaba esa persona, el familiar más cercano, los hijos, el primo, pero esa deuda había que pagarla, había que solventarla. No podía morir allí, no podía quedar allí. Entonces Eliseo le dice, mujer, ¿en qué te puedo ayudar yo? Cuéntame, ¿qué tienes en tu casa? De pronto Eliseo esperaba que esta mujer le dijera, bueno, yo tengo algunas pertenencias, pero no fue así. Le digo, solo tengo una vasija de aceite. Y vemos que, indagando un poco respecto al aceite, en aquella época, pues, tenía varias utilidades. Servía como combustible para mantener encendidas las lámparas de aquella época. También era algo medicinal para calmar algunos dolores, como ungüentos, era utilizado el aceite. También como artículo de aseo y algunos rituales de limpieza
que tenían las mujeres de aquella época, usaban el aceite. El aceite también era algo ceremonial, tipología del Espíritu Santo, ¿sí? También en la alimentación, como un ingrediente para cocer, para cocinar las tortas y demás cosas que necesitaban, utilizaban el aceite. Entonces aquella mujer, aunque lo que tenía era en poca cantidad, pero eso representaba algo de gran utilidad, ¿sí? Gran importancia para aquella época. Entonces Eliseo le dice, bueno, mujer, te la tengo, ¿sí? Vamos a hacer algo. Tú vas a acudir a tus vecinos, a tus vecinas, vas a prestarles vasijas, recipientes. Presta todos los que tengas, todos los que puedas, no pocos, muchos, vas a prestarlos muchos, ¿sí? Y vas a encerrarte en tu casa con tus hijos y vas a ir llenando esas vasijas. Cuando estén llenas, las vas a ir poniendo en un lado. ¿Y qué hizo esa mujer? ¿Qué le dijo? Ay, no, pero ¿cómo voy a llenar yo 3 vasijas con la cantidad de una? ¿O cómo se te ocurre que yo voy a ir a prestar por allá unas vasijas? ¿Con qué las vamos a llenar? Eso no es suficiente, eso no alcanza. No, esa mujer no hizo eso. La Biblia dice que ella actuó conforme lo que Eliseo le había dicho. La Biblia dice que ella mandó a sus hijos, prestaron las vasijas y se encerraron en su casa. Y allí encerrada en su casa, pues, así como de pronto hemos tenido nosotros algunos momentos, muchos momentos de intimidad con nuestro Dios, aquella mujer fue llenando esas vasijas. Y tenía que tener pues la fe y la convicción de que aquello que el profeta le había dicho iba a ser realidad. Porque físicamente no es tan posible llenar muchas, la Biblia no las enumera, pero fueron muchas, y para mí muchas, yo dejo volar la nación, pudieron haber sido 10, 20, 30 vasijas. Con la cantidad de una, físicamente eso no es posible. Pero como nuestro Dios actúa en medio de nuestras imposibilidades, y Él sí hace posibles las cosas imposibles, entonces aquello sí pudo haber sido posible, hecho realidad. Como también a la vida de mujer tuvo en aquel momento, en aquella situación tan desesperante, de ver que lo que ella tenía eran sus hijos, era lo que le había quedado, y que se lo estaban pidiendo para pagar una deuda que ni siquiera ella había adquirido, sino que era de su esposo. Así que aún lo poco, ese poquito de aceite, es mucho en las manos de nuestro Dios. Amén. Aún lo poco que nosotros tengamos, si lo ponemos en las manos de nuestro Dios, eso es mucho. Es significativo, es suficiente, basta, nos alcanza y nos sobra. Amén. Saben, nosotros a veces en medio de nuestras situaciones desesperantes podemos actuar de diferentes maneras. Yo recuerdo que hace algunos meses, encontrándome en mis labores diarias de trabajo en el laboratorio, como lo decía la hermana, pues por la gracia del Señor, Él me permitió culminar mis estudios y desempeñarme como bacterióloga. Bueno, y yo me encontraba allí, normalmente en nuestra rutina de nocturna, de turnos de noche, nos toca realizar un montaje de exámenes de control de pacientes y a veces los equipos nos fallan. Los equipos a veces no nos dan la mano, sino que nos dan la espalda. Y inexplicablemente, el equipo que nunca falla, falló. Y yo tenía muchísimas muestras, una gradilla llena de muchas muestras por procesar, pendientes allí. Uno se programa, nosotros entregamos turno a las 7 de la mañana. Y uno se programa y uno dice, bueno, de 12 a 1 controlo los equipos, de 1 a 2 voy a 3, paso mis controles de pacientes, esto es lo que me bajan de las UCIs de piso. Hasta las 5 ya yo eso lo he finalizado, es solamente llenar bitácoras para entregar turno a las 7 y tener todo listo. Iban siendo las 5 de la mañana y su servidora no había hecho nada porque tenía el equipo varado y tenía una gradilla
con muchísimas muestras represadas. Y en medio de mi desesperación, yo llamé al call center, me comuniqué con los asesores, ellos estaban haciendo todo su proceso de verificación y todo eso, pero bueno, todo eso hay que tener siempre presente a nuestro Dios, independientemente de cuál sea la situación. Yo recuerdo que yo me metí en el baño y me puse a llorar. Y yo, Señor, y yo me puse a orar y yo le decía, Señor, pero tú eres mi Dios, tú estás conmigo, tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días y en todo. Y aunque esto parece insignificante, pero realmente para aquel momento no lo era, ¿sí? Porque imagínense entregar, bueno, de pronto ustedes no, pero entregar un turno con 100 muestras pendientes por procesar, eso es algo que, no, eso no es posible, eso no puede suceder, sí, realmente no. Bueno, yo oré ahí, yo me encerré y hablé un rato con mi Dios. Y cuando salí, me volvieron a llamar del call center. Pero antes de eso, antesito de yo entrar al baño, les va a parecer chistoso, pero yo fui y me acerqué al equipo y le impuse las manos. Y allí susurré una oración muy sencilla. Invoqué el nombre del Señor. Luego de eso que me metí al baño y salí todo, me llama la muchacha del call center, la ingeniera, y me dice, Doc, pues realmente no sé qué pasó, pero el equipo ya funciona. La falla nunca supimos cuál era y habíamos pasado desde las 12:30 que reporté hasta las 5 de la mañana, ella intentando, yo reiniciando el equipo, el computador, y no sabíamos qué era. Nunca supimos qué era, nunca supe. Realmente ya no quiero saber qué fue, pero para la gloria de Dios, Él actúa también en esas pequeñas cosas, en esas miniaturas que pues para nosotros en ese momento pues sí significa algo, sí, pero olvida que tenemos a nuestro Dios allí. Amén. Quisiera también en esta mañana mencionarles una mujer que dice la Biblia que lloró amargamente. Ella oró y lloró, derramó su alma en la presencia del Señor. Ella se encerró allá con su Dios, Ana. Ana tenía una necesidad, Ana tenía un anhelo, Ana tenía una petición. Algo que la afligía también tenía ella. Ana no podía tener hijos, ¿sí? Y quizás ella pudo haber acudido a remedios caseros, a quizás otras soluciones de aquella época. Pero ella prefirió irse allá a encerrarse con su Dios y hacerle un voto a él. Señor, si te acordares de tu sierva, pero ¿cómo se olvida el Señor de nosotros? Amén. Si él dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Jehová me recogerá, ¿cierto? Entonces, a veces en medio de esas situaciones, nosotros parece que pues ya no hubiera ninguna otra solución, no hubiera ninguna otra escapatoria, no la hay, pero sí la hay, con nuestro Dios sí la hay. Bueno, y ustedes conocen la historia, Ana fue pasada por ebria, pero ella no estaba ebria, ella simplemente estaba inmersa, sumergida allí en la presencia de nuestro Dios. Y les presento esta situación para hacer un comparativo con la situación de la mujer inicial de la que estábamos leyendo allí en Segunda de Reyes. Allá tenemos una mujer que su marido había ofrecido su vida en servicio a Dios. Había servido a Dios, había servido en su obra y todo eso, pero ya había muerto, o sea que no tenía marido, no cuenta eso. Y entonces, ¿qué podemos contarle a esa mujer? Tenía una vasija de aceite y tenía 2 hijos que le serían quitados para aquella mujer. Y con Ana es otra situación. Tenemos una mujer que sí tenía marido, que quizás su necesidad para aquel momento no era algo económico, pero ella quería, anhelaba, deseaba con todo su corazón tener hijos y no tenía, tener un hijo y no tenía. Ya anhelaba tener ese hijo varón. Por eso ella, además de eso, tenía o hizo un voto a nuestro Dios.
¿cierto? Si me dieres un hijo varón, yo lo voy a consagrar, lo voy a dedicar todos los días a ti, al servicio tuyo, Señor. Así que haciendo ese comparativo, vemos que las escasez o las pertenencias, lo que cuenta para una y para la otra, no son las mismas cosas. Pero como tenemos un Dios que su poder es incalculable, que él es el único que las cosas que de pronto uno multiplica por cero y pues da cero, pero con Dios no es así. Es el único que lo poco en él es mucho, es abundancia y sobra, desborda con nuestro Dios. Entonces, saben que en medio de estas dos situaciones, pues la respuesta de Dios estuvo. Para Ana, allí estuvo Samuel, allí creció Samuel, allí fue consagrado Samuel. Y para aquella mujer, la viuda, luego de haberse encerrado con su Dios, luego de haber hecho lo que el profeta le dijo, ¿ella qué hizo? Vio la respuesta de Dios. Vio la mano de Dios obrando a su favor. Porque las vasijas fueron llenándose y llenándose todas. Hijos míos, tráiganme más vasijas. Tráiganme más vasijas porque ya estas están llenas. Y sus hijos que le dijeron, mamá, ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces allí Eliseo le dice, bueno, ahora ¿qué vas a hacer? Vende ese aceite, paga tu deuda y con lo que te quede. La mujer solamente estaba buscando ayuda para pagar una deuda, pero las soluciones de Dios nos ayudan más allá de las cosas que nosotros le pedimos. Entonces con lo que te quede vas a vivir, le quedó para vivir de eso también. La Biblia no registra cuánto tiempo, pero el hecho de que además de que le haya servido para aquello y le haya sobrado y le haya quedado para vivir con sus hijos, ya eso es ganancia con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Saben que hacer tratos con nuestro Dios es de lo más beneficioso? ¿Cierto? Aquella mujer que le dijo, Señor, aquí tengo esto, tengo una vasija de aceite. No tengo más nada en mi casa, no hay más nada. ¿Qué hizo Ana? Derramó su alma. Dice la Biblia, que ella derramó su alma en la presencia del Señor, porque ella estaba orando. Así que eso le ofreció Ana. Y además de eso le dijo, aquello que tú me vas a dar que aún no tengo, es para ti, Señor. Eso también es un trato con el Señor. Entonces, quisiera que de pronto en esta mañana nosotros nos preguntáramos, ¿qué tenemos en nuestra casa? Y no precisamente en nuestro hogar, en las en las 5 o 6 paredes que hay en nuestro hogar, en nuestra casa, no. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nosotros para Dios? Aunque poco, aunque parezca insignificante, de pronto ese ministerio que Dios ha puesto en tus manos, si de pronto te gusta cantarle al Señor, eso es lo que tú tienes para Él. Haz tratos con el Señor, invitarlas a que hagamos tratos con nuestro Dios, que sí que resultan, que sí que nos dan ganancias, que sí que son beneficiosos, de bendición para nosotros. El Señor no gana nada con ello, pero nosotros sí. Porque aún sin los tratos, aún sin lo que nosotros le ofrezcamos a Él, Él sigue siendo nuestro Dios. Pero preguntémonos en esta mañana, ¿qué hay en nosotros para Él? Señor, a mí me gusta evangelizar, pero apenas entrego unos tratados, y ya eso es lo que tengo para ti, pues eso es mucho en las manos de nuestro Dios. Síguelo poniendo en Él. Que Él eso lo multiplica, que des ganancias, que muchas almas pueden convertirse gracias a ti. Con tu canto también. Son formas de evangelizar, son formas de ganar almas para Dios. No sé, no conozco la necesidad que tenga mi hermana. Si de pronto alguna, Señor, necesito salud. Señor, me encuentro enferma. Tengo esta vida. Pues es para ti, Señor. Y Él se encarga de acomodar todo, de arreglar todo. Pero preguntémonos qué cosas de las que hay en nuestra vida no son para Dios. Y esas cosas también espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí?
Porque en una casa, así como hay cosas que son útiles, hay cosas que hacen estorbo y que las tenemos ahí como un reflujo guardadas. Pero que lo que haya en nosotros sea para nuestro Dios. Sea poco o sea mucho, pero que sea para Él. Amén. Con esa pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en ti? ¿Qué hay en tu Dios? No es para tus líderes, no es para tus hermanos, no. Aunque con él su santa iglesia, pero ¿qué tienes para Dios? Ponlo en sus manos, que Él a su tiempo sabrá recompensar y sabrá qué hacer. Él multiplica, la Biblia dice que si Él multiplica las fuerzas, el que no tiene ninguna, no hay nada donde no hay nada, Dios lo multiplica, pero siempre y cuando sea para Él. Siempre y cuando nos encerremos, así como hicieron estas mujeres, nos encerremos con nuestro Dios, hagamos tratos con Él, hablemos con Él y le ofrezcamos lo que haya en nosotros, poco o mucho, Señor, para ti. A nuestro Dios le agrada eso. Amén. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en ti para tu Dios? Dios les bendiga. Siento tu grande poder llenando mi